La yuca pertenece al reino Plantae, división Manolopita, familia Euphorbiaceae, subfamilia Crotonidae y el género Manihot. El género Manihot cuenta con más de 100 especies aproximadamente y estas producen látex y ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es aquel que marca la diferencia entre la yuca dulce, que es la que consumimos normalmente, y la yuca amarga. Ambas contienen ácido cianhídrico, pero la diferencia es los niveles en los que tienen. La yuca dulce, la que consumimos normalmente, tiene cantidades muy bajas. Por el contrario, la amarga tiene contenidos muy elevados, es lo que le da su sabor característico y su color amarillento. La yuca, que su nombre científico es Manihot esculenta, es originaria del trópico americano. Sin embargo, la mayor cantidad de variedades se encuentra en el centro y oeste de Brasil y en el sur de México y Bolivia. La yuca es un arbusto que puede medir de 1.5 a 4 metros aproximadamente. Esto va a variar de acuerdo a la especie. Tiene raíces fibrosas y unas son utilizadas para absorción y otras tienen engrosamiento. Sus tallos son semileñosos y tiene hojas que varían de color verde a púrpura y rojo. Tiene aproximadamente de 6 a 10 lóbulos. La yuca es una especie monoica, lo que quiere decir que tiene tanto flores masculinas como femeninas, las cuales se encuentran en una misma inflorescencia. La polinización de la yuca es cruzada, lo que lo hace una especie heterocigota, y en consecuencia de esto cada individuo es un híbrido. El principal medio de propagación de la yuca es de manera asexual y se da por medio de estacas que provienen de un tallo maduro. Este tipo de multiplicación clonal favorece la probabilidad de encontrar en un cultivo determinado muchos individuos, pero todos estos van a pertenecer a uno o muy pocos genotipos. Sin embargo, aunque no es muy utilizada, también está la propagación sexual que se da por medio de semillas. Esta tiene un inconveniente y es que presenta segregación y esto se da porque la planta es heterocigota y es alógama. La diversidad genética de las poblaciones que se producen clonalmente puede ser debida a diferentes factores, como el nivel de alogamia que tenga la especie, la diseminación por semilla, el manejo que le den los agricultores y el proceso empírico de selección basado en sanidad, resistencia a plagas y enfermedades, tamaño del fruto, entre otros. La yuca tiene aproximadamente 38 cromosomas y algunos marcadores moleculares que se utilizan son los aloenzimáticos, los NPS y los microsatélites, entre otros. Para realizar mejoramientos en el cultivo de yuca, la mayor cantidad de veces se realiza por medio de métodos in vitro. A continuación voy a presentarles las enfermedades más comunes que se ven en el cultivo de la yuca. El cultivo de la yuca Manihot esculenta se ha incrementado considerablemente debido a la escasez de otras fuentes energéticas nutricionales y a su alta producción potencial de carbohidratos por unidad de superficie. Sin embargo, la producción de la yuca es de solo 10 toneladas por hectárea. Son muchos los factores que coinciden en la producción de yuca como en cualquier otro cultivo, pero entre ellos las enfermedades es uno de los más que la limitan. Las enfermedades causadas por bacterias se caracterizan por manchas angulares, acuosas, quemazón foliar, exudación gamosa en tallos jóvenes y pudrición interna del tallo. Existen enfermedades causadas por bacterias tales como el añulo bacterial, la pudrición bacterial del tallo, la mancha angular de la hoja y la agalla bacterial del tallo. Las enfermedades causadas por los virus y micoplasmas, hasta el momento se han registrado varias enfermedades de este tipo,
de tipo vírico o similar, pero aunque algunas como el mosaico africano de la yuca puede causar pérdidas considerables, la investigación al respecto ha sido esporádica. Los síntomas de estas enfermedades se describen frecuentemente en términos generales, pero muy rara vez en detalle. O sea, esta enfermedad es muy rara a la vez que afecta a nuestros cultivos cuando se hacen en pequeñas escalas. Por lo menos existe el mosaico africano, el mosaico común, el mosaico de las nervaduras y el cuero de sapo, que se caracteriza por el crecimiento radical anormal sin engrosamiento de las raíces, que a veces, no todas las veces, muestran deformaciones. Otras de las enfermedades es el superbrotamiento. Las enfermedades causadas por hongos, que estas son las enfermedades que básicamente siempre afectan nuestros cultivos, sean en mayor cantidad o sean en poca cantidad. En la yuca se han encontrado muchas enfermedades fungosas en las hojas, en los tallos o en las raíces, cuya distribución e importancia económica varían considerablemente. Las enfermedades foliares, en términos generales, causadas por los hongos, se caracterizan por la aparición de manchas sobre la lámina foliar que pueden ser de diferentes formas, como lo son angular, redonda, con anillos concéntricos o de bordes indefinidos. Y los colores pueden ser amarillos, marrones o blancos. En las manchas sobre las nervaduras y los peciolos se observan chancros con bordes marrones y un centro blanco, lo mismo que en la distorsión foliar. También se pueden presentar pústulas marrones o negras en el haz y en el envés de las hojas. Las principales enfermedades son la cercospora o la mancha parda, parece ser la más importante, pues tanto en su severidad como por su distribución geográfica. Ocurre casi siempre en las plantaciones localizadas en áreas donde las temperaturas son altas, aun cuando dependen de la susceptibilidad de cultivar. La incidencia y severidad de esta enfermedad son mayores cuando el cultivo tiene más de 5 meses de edad. Los síntomas se caracterizan por manchas angulares de color marrón, como se las muestro aquí, de bordes definidos y oscuros localizados en el envés de las hojas. En el envés las lesiones tienen un fondo gris, como lo veían en la hoja, y oliváceos y a la presencia de los conidiofirios y de los conidios del hongo. Algunas veces, según la susceptibilidad del cultivo, aparece alrededor de las lesiones un halo amarillo indefinido. A medida que la enfermedad progresa, las hojas infectadas se amarillean, se secan y finalmente se caen, probablemente debido a sustancias tóxicas secretadas por el patógeno. Los cultivares susceptibles pueden sufrir una defoliación severa y a veces total durante la estación lluviosa y cálida. Existen más enfermedades, pero pues esta es la enfermedad que se observa en este cultivo, porque existe también la cercospora vicosa, que es del anillo pardo, la cercospora caribea, que es la mancha blanca, existe la mancha de anillos circulares, también existen la ceniza de la yuca, el superalargamiento y la antracnosis, que esta es la que aparece después de las lluvias prolongadas, pero tiende a desaparecer cuando empieza la estación seca.